Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 25 de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror del metro que hemos escuchado en el canal, así que prepárense para pasar juntos la siguiente hora descubriendo los misterios prohibidos de este medio de transporte. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal. Recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Beto y esta noche te escribo para contarte algo que me pasó en el metro de la Ciudad de México, donde también trabajo desde hace más de 10 años. Mi experiencia es sobre lo que se conoce como un secreto a voces, ya que todos saben que algo muy extraño ocurre en el transborde de la estación Atlalilco, que une a la línea 8 con la línea 12 de esta red. Y es que, para ser honesto, desde el principio nunca entendí por qué se construyó tan largo este pasillo que une a ambas estaciones, pues nunca me pareció viable y mucho menos práctico para los usuarios. Sin embargo, sí entendía el bienestar que representaría para los usuarios de estas líneas al reducir los tiempos de traslado y los peligros que representa el transporte de esta zona. Pero lo que fue más extraño, más allá de las cuestiones técnicas, fueron las experiencias que comenzaron a reportar los usuarios desde sus primeras semanas de funcionamiento, unos quejándose por lo largo que era el pasillo, llegando a comentarnos que habían pasado varios minutos caminando ahí, lo que era irreal, porque al inicio sí funcionaban las bandas transportadoras y era incomprensible que los usuarios reportaran pasar más de 30 minutos caminando en este lugar. Pero de forma interna considerábamos que se trataba de exageraciones a manera de queja por todo lo que debían caminar, pero después de ello, las quejas pasaron a tener un tono paranormal, reportándonos una cantidad incontable de experiencias que nunca acabaría de contar, y creo que todavía no se han contado en los canales de YouTube como el tuyo. Pero las experiencias que más suelen repetir son aquellas en las que los usuarios suelen ser perseguidos por lo que parecen ser espíritus malignos o demonios que se presentan bajo distintas formas, las cuales van desde niños que piden ayuda hasta ancianos que parecen caminar más rápido de lo normal. Pero hay unas experiencias que me llamaron mucho la atención, las cuales eran de personas que encontrábamos en estado de crisis en este transborde, y al atenderlas nos contaban que habían pasado horas caminando ahí en un tipo de realidad alterna de la que no podían salir, lo que en palabras parece increíble y hasta cierto punto infantil, pero si hubieran visto las miradas de aquellas personas, estoy seguro que creerían que había una posibilidad de que fuera una experiencia verídica. Y lo que reafirmó mi idea de que algo en verdad pasa ahí fue cuando comenzamos a notar un fenómeno extraño en las instalaciones eléctricas de esta zona, debido a que la iluminación programada suele fallar y las bandas eléctricas sufren constantes fallas que no tienen explicación técnica para nosotros. Y justamente uno de estos reportes fue el que me llevó a revisar una instalación eléctrica de este transborde, cuya zona está ubicada casi a la mitad en lo que muchos usuarios denominan como la curva del diablo, debido a que se trata de una bifurcación donde el camino prácticamente se parte en dos. Esa vez eran cerca de las 11:30 de la noche, por lo que fui tranquilo a revisar, pensando que en unos cuantos minutos dejarían de pasar los usuarios, evitando causarles molestias en sus respectivos trayectos. De modo que cuando llegué, marqué mi zona de seguridad
y me puse a trabajar buscando el origen de la falla que estaba causando los apagones reportados. Según lo que recuerdo, esa noche estuve trabajando unos 20 minutos o más, perdido en las redes de cables, cuando de pronto se me hizo extraño que no pasara ningún usuario por ahí, y al ver mi reloj, me percaté que seguían siendo las 11:30 de la noche, lo que era completamente imposible debido a que ya había trabajado por un buen periodo de tiempo. Así que me levanté para ver hacia todos lados, pensando que hubiera sucedido un contratiempo o algún tipo de accidente. Y justo cuando miraba en aquel largo pasillo, a lo lejos, vi a un grupo de personas corriendo en dirección hacia mí, y desde que los vi, supe que algo estaba mal, porque venían corriendo despavoridos, como si estuvieran huyendo de alguna situación. Por lo que tomé una franela roja que tenía conmigo y la comencé a agitar, intentando llamar su atención, gritándoles que se calmaran y que se detuvieran ahí para poderlos ayudar. Pero cuando llegaron aquellas personas al lugar en el que me encontraba, solo vi cómo pasaron corriendo a un lado de mí, gritando desesperadamente, sin notar mi presencia. Y justo cuando me paré enfrente de uno de ellos para forzar su parada, pude sentir cómo traspasó mi cuerpo, como lo hacen los fantasmas en las películas de terror, solo que de una forma más violenta, porque cuando pasó a través de mí, vi en mi mente varias escenas que no podía controlar. Además de sentir miedo, desesperación y tristeza, y entre las escenas que vi a un horrible ser, bastante alto y delgado, parecido al de la leyenda de Slenderman, porque aquel ser que vi estaba completamente descarnado y parecía salido del mismísimo infierno. Y digo esto último porque aquel hombre que me atravesó parecía haber huido de ahí, porque también vi escenas de un lugar demoníaco donde solo había oscuridad y destrucción. Apenas me estaba recuperando de todo esto cuando sentí que me atravesaron varias personas, viendo más escenas demoníacas, en donde en casi todas aparecía este mismo horrible ser, quien parecía perseguirlos eternamente para causarles terror y desesperación, de modo que cuando me pude mover para evitar que me siguieran traspasando, ya me estaba muriendo del terror debido a todos los sentimientos que me habían transmitido. Y justo cuando intentaba recuperarme y cuando miraba a todas las personas que venían huyendo, a lo lejos vi a aquel horrible ser caminando lenta y amenazadoramente hacia el lugar en el que yo me encontraba. No sé cómo explicarles el terror que sentí, porque aquel ser era tan enorme que tenía que agacharse para caminar a través del túnel, y su presencia irradiaba tanto mal que perdí la fe en un solo instante, consciente de que estaba viviendo mis últimos minutos, pero también con la incertidumbre de qué pasaría conmigo, porque estaba seguro que terminaría en el mismo lugar del que venían huyendo aquellas almas despavoridas. Se dice que cuando ves a un ser de tal poder como el que tenía frente a mí, no te queda de otra más que rendirte y aceptar tu destino, y eso fue lo que yo hice, hincándome e intentando pedir el perdón de Dios, pese a que no podía pensar en Él ni mencionar su nombre en mi pensamiento, sobre todo porque mientras se acercaba a aquel horrible ser, podía sentir cómo perdía mi humanidad. Y justo cuando lo tuve tan cerca como para ver muchos detalles de él que jamás contaré, sentí un fuerte golpe en mi espalda y al darme vuelta, vi a uno de mis compañeros junto a mí, gritando mi nombre desesperadamente y preguntándome si estaba bien. Para hacer corto mi relato, me pasó lo que siempre cuentan que sucede en este tipo de casos, ya que mi compañero me contó que ya me habían llamado por el radio y me habían ido a buscar, pero no daban con mi paradero,
hasta que él me encontró parado en el mismo lugar donde estaba trabajando y donde ya habían buscado anteriormente, solamente que estaba congelado en una posición sin reaccionar a ningún estímulo, hasta que él llegó y golpeó mi espalda pidiendo la ayuda de Dios. Y tal como siempre suele suceder, el tiempo se había alterado, siendo las 3 de la madrugada cuando me encontraron, pese a que yo no había pasado más de 5 minutos en aquella horrible dimensión. Y digo esto último porque esa fue mi conclusión después de todo lo que me pasó, ya que muchas personas han reportado lo mismo en este mismo transborde y sobre todo en este mismo lugar bautizado como la Curva del Diablo. Y respecto al nombre de Slenderman, lo más raro es que yo no sabía de su existencia hasta después de que esto me pasó, ya que al buscar en internet con la descripción de lo que vi e incluso pidiéndole a la inteligencia artificial que dibujara lo que describí, siempre fue el mismo resultado, arrojándome la imagen de este supuesto falso ser creado en internet, solamente con la diferencia de que el ser que yo vi era más aterrador y más monstruoso del que se dibuja en internet, lo que me ha hecho pensar en qué cosas pueden ser más reales y más horrorosas de las que se dice que ocurren por aquí, en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Naomi y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México, la cual nunca he podido explicar, pero desde que escuché algunos relatos de tu canal, entendí qué fue lo que pasó. Todo sucedió en el mes de noviembre del 2005. Recuerdo muy bien la fecha, porque fue el año en el que empecé a trabajar en una cremería del mercado de Jamaica como ayudante general, y también recuerdo la fecha con cariño, porque mi tiempo trabajando ahí fue muy lindo, ya que hay personas trabajadoras y amigables por todo el lugar, aunque claro, como en todos los trabajos, tenía sus inconvenientes, pero realmente no había nada de qué quejarme. Sin embargo, eran los días de bitácora en los que se hacía un recuento de todas las cuentas y productos del mes, siendo no solamente bastante pesado, sino también un tanto incómodo, debido a que solíamos salir entre las 10 y las 11 de la noche. Y en esa ocasión, un tema en el conteo de los productos se complicó, por lo que me tuve que quedar un poco más, saliendo por ahí de las 11:15 y llegando al Metro Jamaica de la línea 9 alrededor de las 11:30 de la noche. Esa vez entré en esta línea porque prefería caminar en el interior del metro rumbo a la línea 4, porque las afueras de este mercado suelen ser bastante inseguras, de modo que una vez que estaba dentro del metro me resigné por la hora y me dispuse a bajar las escaleras para caminar en el transborde de esta estación. Para los que no conozcan las instalaciones del Metro Jamaica, les cuento que se trata de una serie de escaleras eléctricas y pasillos subterráneos, los cuales suelen tener bastante movimiento durante el día con las personas y comerciantes de alrededor, pero por las noches se convierte en un lugar bastante solo y oscuro. Pero honestamente, a mí me gustaba caminar por ahí porque siempre he sido fanática del misterio y el terror, y me gustaba imaginar que estaba en una película o serie de televisión y que en algún momento me encontraría con algo paranormal. De modo que cuando llegué a los largos pasillos que conectan a las dos estaciones, me relajé y comencé a fantasear con cada paso que daba, disfrutando que aquella noche no había nadie y se podía disfrutar de un silencio espectral. Esa vez, recuerdo haber caminado durante varios minutos, cuando de pronto sentí que había algo distinto a los demás recorridos que solía hacer,
ya que por más que caminaba, no podía ver las escaleras que conectan con la línea 4, lo que me estresó, pero de inmediato me intenté calmar, haciendo ejercicios de respiración y mirando hacia atrás con detenimiento, asegurándome que todo fuera normal. Y en ese momento, por más que veía a mi alrededor, sí parecía una noche común, porque estaban los puestos de siempre, pero cerrados por la hora, y todas las señas del camino estaban ahí, los pilares que siempre solía pasar, aquellos mosaicos rotos del piso que llevaban meses sin reparar, y en las respiraderas de la estación se veía la ligera luz del alumbrado público del exterior. Pero lo que llamó mi atención no era solamente que no parecía avanzar por más que caminara, sino también aquel desesperante silencio donde solo se escuchaba el movimiento de mis tenis sobre el piso, la estática de la electricidad de las luces del pasillo e incluso mi respiración, la cual podía escuchar más fuerte de como la suelo escuchar normalmente. De modo que en un segundo intento por tranquilizarme y entender que solo estaba teniendo un ataque de pánico, comencé a caminar, esta vez poniendo atención hacia el frente, sin dejar de mirar las escaleras eléctricas. Y esta vez sí logré llegar, lo que me hizo suspirar, pensando que todo había pasado, por lo que subí las escaleras eléctricas caminando, debido a que estaban descompuestas. Pero mientras subía, me seguía aterrando aquel tétrico silencio, el cual agudizaba cada paso que daba, encima de aquellas escaleras de metal. Recuerdo que en mi interior pensaba que todo esto era resultado de mi desesperación y del estrés de aquel día, deseando llegar a la zona de andenes y ver a todas las personas esperando el metro, tal como siempre sucedía. Pero cuando llegué al final de las escaleras, casi me desmayo de la impresión, porque inexplicablemente había regresado al principio del pasillo por el que ya había caminado anteriormente, antes de subir aquellas escaleras. Ahorita es fácil escribir lo que pasó, pero aquella noche sentí que mi corazón latía desesperadamente y todo mi cuerpo comenzó a sudar, teniendo mareos, náuseas y dolor de cabeza, porque literalmente era como si me hubieran dado vueltas en un volantín, ya que incluso sentía que todo se movía a mi alrededor. Y ante todo esto, mi única reacción fue gritar y comenzar a pedir ayuda, pero cuando lo hice, mi miedo aumentó, porque aquel silencio hacía que mi voz se oyera más fuerte que nunca, dando paso a un tipo de eco que era realmente aterrador. Así que lo único que pude hacer fue caminar lentamente, otra vez en dirección hacia las escaleras, pero en esta ocasión temblando y llorando del terror, consciente de que no había nadie alrededor y que de algún modo estaba perdida dentro de aquel lugar. En ese instante no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero la única solución en la que podía pensar era caminar, de modo que después de 15 minutos de avanzar por aquel pasillo interminable, llegué nuevamente al filo de las escaleras, mirando hacia arriba, dispuesta a subirlas nuevamente, pero en mi interior sabía que si regresaba al principio del pasillo, me iba a desmayar y posiblemente no saldría nunca de aquel maldito laberinto. Aquellos escalones fueron eternos para mí porque me dolía cada paso que daba, pensando en algunos momentos que iba rumbo a mi perdición, pero al menos debía intentar avanzar porque algo dentro de mí se negaba a tirarse en el piso y aceptar mi fatídico destino. Pero cuando llegué al final de las escaleras, sentí una inmensa felicidad al ver que al fin había llegado al segundo piso de esta estación, pero sentí un dolor en mi pecho
al ver que aquel segundo pasillo también estaba vacío y también tenía aquel silencio espectral que es difícil de explicar, porque literalmente es un sonido que solamente conocen aquellos que hayan vivido una situación paranormal de este tipo. Así que, apelando a mi deseo de supervivencia, caminé por aquel pasillo, acercándome a los ventanales que hay en esta zona, esperando mirar hacia afuera para pedir ayuda a las personas que seguramente estarían caminando en el exterior. Pero cuando me acerqué a uno de estos ventanales, me percaté que estaban completamente oscuros y que no se podía ver nada a través de ellos. No sé si al escuchar esta historia puedan sentir un poco de la desesperación que yo sentí, porque literalmente sentía que me asfixiaba, porque al mirar este vacío negro en el exterior pude confirmar que estaba perdida en una extraña dimensión donde pareciera ser una noche normal en el metro, pero al mismo tiempo era como si solo hubiera muerte y silencio alrededor. En aquel momento me dio un fuerte dolor de cabeza y las lágrimas ya no podían salir de mis ojos de tanto llorar, y fue justamente en ese instante cuando comencé a escuchar unas tétricas voces que no sé si pueda describir, porque eran como voces muertas, recitando una demoníaca oración, la cual comenzó con el tono de un susurro para después subir el volumen y escucharse por toda la estación. Cuando sucedía esto, solo podía pensar en mis seres queridos y en los momentos más importantes de mi vida, recordándola con nostalgia y viéndola demasiado lejos de mí, porque algo me decía que esas voces eran un tipo de invocación para llamar a un ser infernal que seguramente terminaría con mi vida. Pero en un último intento desesperado de vivir, comencé a correr como podía, intentando evitar que se me doblaran las piernas y procurando llegar a las siguientes escaleras que me deberían llevar a la zona de andenes de esta estación. Pero tal como imaginarán, solo corrí por aquellas escaleras durante varios minutos más, aterrorizada porque sentía que en cualquier momento vería a aquel ser infernal al que iban dedicadas aquellas tétricas oraciones. Pero en la cuarta ocasión que intenté subir las escaleras, justamente cuando estaba en medio, a lo lejos, escuché el clásico sonido que se suele oír cuando llega un tren a la estación. No saben lo contenta que me puse en aquel momento y la fuerza que me dio, porque subí las escaleras más rápidamente y en cuestión de segundos llegué a lo más alto de esta estructura, en el último pasillo que da a la zona de andenes. Y en esta ocasión tenía la misma apariencia de siempre, con muchas personas caminando por ahí y con el metro a la distancia, cerrando sus puertas para ir rumbo a la siguiente estación. Cuando caminaba a la zona de vías, las personas me miraban con lástima, seguramente preguntándose qué me había pasado por la apariencia que tenía, porque fue hasta ese momento que me di cuenta que mi blusa estaba completamente empapada y que mi maquillaje estaba corrido de tanto llorar, además de que mi piel estaba pálida y mis piernas temblaban sin parar, y es que mi cuerpo ya no podía más y estaba a punto de desvanecer, pero en mi interior solamente quería llegar al metro y sentarme para bajarme en la siguiente estación, ya que mi destino todavía estaba lejos, pero no quería estar más en aquel lugar y tampoco quería regresar por donde había pasado, temerosa de que volviera a suceder todo lo que había vivido. De modo que seguí avanzando, sintiendo las miradas prejuiciosas de las personas de alrededor, y justo cuando estaba por llegar al andén, a lo lejos,
escuché que alguien me llamaba por mi nombre y al voltear vi a una compañera de trabajo, quien me gritaba con desesperación, preguntándome si estaba bien. En ese instante sentí que ella era como un tipo de ángel de la guarda para mí, porque de inmediato me abrazó y me dijo que todo estaría bien, que me acompañaría hasta mi casa y que no se alejaría de mí hasta asegurarse que estuviera bien. Honestamente, no recuerdo nada de lo que pasó después de esto, solamente tengo recuerdos borrosos de seguir caminando por el metro y después salir para posteriormente tomar un taxi y llegar a mi casa, donde me desvanecí en cuanto mi padre abrió la puerta. Y después de esto, desperté al día siguiente, cerca de las 12 de la tarde, gritando desesperadamente, dudando que todo a mi alrededor sí fuera real. Pero mis padres me tranquilizaron y me dijeron que estaría bien, que ya habían avisado en mi trabajo para justificar mi ausencia. Y tras ello, les conté todo lo que viví, consciente de que solamente me escuchaban y aceptaban mi versión para no incomodarme más, pero en mi interior sabía que no creían nada de lo que les estaba contando. Y lo más importante de aquella tarde fue cuando les conté sobre la compañera que me salvó, ya que fue hasta ese momento cuando caí en cuenta que la amiga que vi no era una compañera del trabajo, sino más bien Vanessa, una amiga de la secundaria que había dejado de existir en este mundo 10 años atrás. Y quizá aquella noche la confundí como una compañera de trabajo por el estado en el que me encontraba, pero si de algo estoy segura, es que en realidad la vi, porque todavía recuerdo sus ojos, su piel y el tono de su voz, los cuales había olvidado en ese momento de mi vida, por lo que siempre he pensado que aquella noche ella me salvó de perderme ahí, en ese backroom infernal, ubicado en la estación Jamaica del metro de la Ciudad de México. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. El duende del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió en el metro de la Ciudad de México y que me ha dejado pensando sobre todo lo que ocurre en este lugar. Mi relato sucedió una noche cuando regresaba a casa en este medio de transporte, bastante cansado, y lo que empeoró mi situación es que esa era una de esas noches lluviosas que suelen ser un verdadero infierno en este lugar, ya que los trenes van más llenos de lo normal y también van más lentos de como suelen transitar, ya que esa noche me subí en el metro Tacubaya entre empujones de la gente cerca de las 10 de la noche y a las 10:45 apenas habíamos llegado a Chabacano, es decir, que solamente habíamos avanzado 5 estaciones en todo este tiempo, y en esta estación tardó otros 20 minutos en que el metro volviera a avanzar. De modo que cuando entró al túnel ya iba bastante desesperado, cansado y con mucha hambre y sed, aunque para mi suerte iba sentado, pues había tenido la fortuna de que una persona desesperada se bajara 2 estaciones atrás, quedándome con su lugar, por lo que en mi mente solamente pensaba en aguantar lo más que pudiera para bajarme en Velódromo y buscar algo para comer, pero justo cuando intentaba pensar en todo lo que haría cuando me bajara del metro y cuando intentaba poner atención en otras cosas más para dejar de pensar en aquella desesperante situación, sentí un extraño movimiento en mis pies, como si alguien quisiera quitarme los zapatos. Cuando sentí esto, pensé que se trataba de una persona que he visto anteriormente en el metro, la cual se suele subir en distintas estaciones, arrastrándose en el piso, limpiando con un trapo los zapatos de los usuarios, pidiendo algunas monedas a cambio. Y esta persona me suele incomodar porque sé que tiene problemas con sus facultades mentales
y siempre evito ser grosero con él, pero hay veces en las que no traigo monedas y ya se ha llegado a molestar. Así que cuando sentí esto, me incomodé, pensando que se trataba de él, por lo que encogí mis pies y miré hacia abajo para decirle que no traía dinero, pero cuando lo hice, vi un extraño rostro que claramente no pertenecía a la persona de la que les hablo, ya que la cabeza que vi era más pequeña, como del tamaño de una muñeca, y las facciones de aquella cosa no eran nada parecidas a las de un ser humano común y corriente, ya que estaba semipelón, con algunos cabellos blancos pegados a su cráneo, y tenía 2 horribles ojos, los cuales eran inmensos y saltones, y su boca era la más perturbadora, ya que solo tenía dientes semiplanos, parecidos a las muelas, lo que lo hacía ver demasiado extraño y grotesco. Cuando vi esto, grité del miedo, levantándome del asiento e intentando patear a lo que fuera que estuviera debajo de mí, el cual seguía agarrando mis zapatos con sus pequeñas y huesudas manos. Pero después de dar un par de patadas más, el extraño ser se arrastró debajo del asiento de enfrente, escapando de mi vista rápidamente, pero por el miedo que sentía, comencé a decirles a los demás usuarios que tuvieran cuidado porque había un animal en el vagón, lo que provocó que varias personas entraran en pánico, buscando por todos lados a la extraña criatura que había visto. Pero un par de minutos después de no encontrar nada, las personas me comenzaron a insultar, diciéndome que dejara de jugar, que entendiera que todos estaban cansados y que nadie estaba de humor para este tipo de bromas. Pero yo sabía que lo que había visto era completamente real, porque incluso mis zapatos estaban sucios y mordisqueados por la interacción que había tenido con aquel extraño ser. Así que para evitar una mala experiencia para los usuarios y pensando que era lo mejor para mí, me bajé en la siguiente estación, recibiendo algunos insultos de parte de los pasajeros, quienes seguían pensando que había hecho un tipo de broma, pero en mi interior estaba muerto del miedo, porque yo sabía qué era lo que había visto. Cuando llegué esa noche a mi casa, me quité los zapatos, percatándome que seguían llenos de una sustancia negra que olía horrible, haciendo que los metiera en una bolsa y que los tirara a la basura, porque no quería recordar nada de aquella situación. Después de esta experiencia, he pensado varias veces en qué pudo ser lo que vi, considerando la posibilidad de que hubiera sido una rata u otro tipo de animal. Pero cuando recuerdo la cara de aquella cosa, no solamente me da escalofríos, sino que no me queda de otra más que aceptar que aquello fue algo paranormal que no tiene explicación, y lo cual yo bauticé como duende por su pequeño tamaño y por las facciones de aquel ser, las cuales no me dejan dormir hasta el día de hoy. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Vi a mi doble en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marcelo y esta noche me gustaría compartir una breve experiencia que me ocurrió en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Todo sucedió un día común cuando tomé el metro en la estación Constitución de 1917, como siempre lo suelo hacer, ya que incluso acostumbro a bajar por las mismas escaleras y tomar el mismo vagón. Pero esa tarde, por algún motivo, tomé unas escaleras que están más adelante y comencé a bajar rumbo al andén. Y mientras lo hacía, llegó el metro en cuestión, pero como sé que se tardan algunos minutos en avanzar, debido a que es una terminal, comencé a caminar por el pasillo para ir al mismo lugar de siempre y subirme en el mismo vagón, justamente a la mitad del metro. Pero cuando iba a llegar, a la distancia, vi que había una persona
que se parecía demasiado a mí y que incluso llevaba puesta la misma ropa que yo. No sé cómo explicarles lo que sentí, porque era una mezcla de miedo y confusión. Y todo fue peor cuando aquella persona me volteó a ver, dándome cuenta que su rostro era idéntico al mío. Yo sé que él también se dio cuenta de mi presencia, porque me vio durante unos segundos a los ojos, para después subirse al vagón como un usuario más, pero yo me quedé totalmente congelado y temblando del terror, porque no podía entender qué era lo que estaba pasando. De esta manera, vi cómo cerró sus puertas el metro y cómo se llevó en su interior al que parecía ser mi doble u otra versión de mí, mientras yo me quedé esperando al siguiente metro para subirme e irme a mi destino. Como les dije anteriormente, no sé cómo describir exactamente lo que sentí, porque aquella persona literalmente era yo, representando posiblemente una dimensión distinta o una línea del tiempo paralela, en la cual yo sí bajé por las escaleras de siempre y me subí al mismo vagón. Y lo que me confunde todavía más hasta este momento es que por más que recuerdo, no sé qué fue lo que me llevó a bajar por unas escaleras distintas a las que siempre suelo utilizar, por lo que no sé si alguien o algo me manipuló de alguna manera para que no fuera yo el que se subió aquella tarde en el metro. Deja tu like si estás disfrutando de este video. Vi a uno de los hombres botarga en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Carla y hace un par de semanas encontré tus dos canales de terror, tanto este como Letras en la Niebla, y apenas los descubrí, me puse al día con todas las historias, pero de entre todas ellas, hubo unas que llamaron mucho mi atención y que creo que no les han dado la debida importancia, ya que yo también vi algo parecido al hombre botarga del que tanto se ha hablado en tu canal, solamente que en mi caso fue un tanto distinto al que vieron las demás personas. Pero por algún motivo, estoy segura que lo que yo vi es de la misma naturaleza que este extraño ser. Mi experiencia ocurrió hace 10 años, en un domingo, aproximadamente a las 10:30 de la noche, cuando regresaba de ver a una de mis amigas en un bar de la zona rosa. Por lo que esa vez, tomé el metro en la estación Insurgentes, rumbo a la zona centro, para bajarme en Isabel la Católica, en donde estaba ubicado el departamento en el que vivía en aquel entonces. Al principio, tomé el metro en la zona de mujeres y me senté, teniendo un viaje común y corriente, con el clásico vaivén de las personas en este día y a esta hora de la noche. Pero justamente cuando el metro cerró sus puertas en la estación Valderas, un extraño olor llamó mi atención, ya que se trataba de un aroma bastante desagradable, como a lodo, combinado con varias extrañas plantas, lo que hizo que volteara hacia atrás, buscando el origen de aquel olor, pero cuando lo hice, me percaté que me había quedado casi sola en el andén y que conmigo solamente viajaba una mujer más, la cual tenía una apariencia que era tan extraña que podía apreciarse perfectamente a la distancia. En primer lugar, porque era una mujer bastante alta y ancha, que apenas cabía en el asiento en el que iba sentada, y en segundo, porque su cabeza y su cuello eran demasiado grandes en relación a la proporción de todo su cuerpo, lo que la hacía lucir bastante perturbadora, porque su rostro tenía tantos pliegues que era difícil distinguir sus ojos, su nariz y su boca. Además de que era evidente que ella era el origen de aquel extraño olor, pero pensando que posiblemente se trataba de una persona enferma, preferí ignorarla y regresar la mirada hacia el frente,
intentando mirarla en todo momento a través de uno de los vidrios del vagón. Y cuando lo hacía, me comenzó a perturbar que todos los pliegues de su cuerpo, incluyendo su cabeza y sus brazos, parecían desprenderse de su piel con cada movimiento del tren, dando la apariencia como si aquella mujer trajera un tipo de disfraz o de botarga encima de ella. Cuando me percaté de esto, me dio mucho miedo, por lo que de inmediato me paré enfrente de una puerta, esperando que llegáramos pronto a la siguiente estación para bajarme y alejarme de esta mujer. Pero mientras esto sucedía, aproveché para voltearla a ver un par de veces más, confirmando en esta ocasión que toda la piel de esta mujer era falsa y que parecía estar hecha de un extraño tipo de plástico. Me gustaría darles más detalles de aquella cosa que vi, pero no pude mirarla más, y me bajé corriendo en la siguiente estación en cuanto se abrieron las puertas. Y honestamente, había dejado esta experiencia en lo más profundo de mis recuerdos, llegando incluso a recordarlo como una pesadilla. Pero cuando escuché los relatos de tu canal sobre el hombre botarga, recordé de inmediato a esta mujer, la cual tiene casi la misma descripción de este ser, lo que me hace pensar en qué es lo que hay debajo de ese disfraz y de dónde provienen estos extraños seres que suelen viajar en la oscuridad del metro de la Ciudad de México. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Alguien la seguía. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alan. Soy un suscriptor reciente de tu canal y desde la primera historia me hice adicto a tus relatos y no paré de oírlos hasta escucharlos todos, dándome cuenta que el metro de la Ciudad de México no solo es un lugar característico y tradicional de esta entidad, sino también un foco de sucesos paranormales de todo tipo, y esto me hizo recordar una experiencia que viví en las instalaciones de este medio de transporte. Todo sucedió hace unos 15 años aproximadamente, cuando estudiaba en la universidad, en el turno de la tarde. Esto hacía que tomara el metro todos los días, subiéndome en la estación Viaducto y bajándome en Copilco, donde solía caminar para llegar al edificio donde tomaba clases. Y los que han estudiado en este turno y en esta universidad saben que hay profesores que acceden a que salgas más temprano, sobre todo en las últimas clases, para evitar que te encuentres con los maleantes de los alrededores, pero también hay otros maestros que no acceden tanto a esta idea o que de plano se extienden demasiado, haciendo que los estudiantes tengan que salir a altas horas de la noche. Y en mi caso, al no tener tantos recursos, siempre tenía que caminar rápido o de plano correr para regresar al metro y emprender mi camino de regreso a casa. Pero una de estas noches, en las que la clase se extendió más de lo esperado, terminé saliendo a las 10 de la noche, por lo que tuve que caminar lo más rápido que pude, entre los charcos y las inundaciones que había provocado la lluvia de aquel día, y por este mismo motivo no había tantas personas en la calle, lo que me dio más miedo, debido a que en esta zona suelen robar seguido a los estudiantes. Pero gracias a Dios, esa noche llegué rápido al metro y comencé a bajar las escaleras de la entrada, pero justamente cuando iba a bajar las siguientes escaleras, que me llevarían a los andenes de la estación, vi a una chica que estaba sentada en el piso, con la apariencia de estar nerviosa y bastante asustada, y como hice contacto visual con ella, aproveché para acercarme y preguntarle si estaba bien, a lo que me respondió que no, que tenía mucho miedo porque unos hombres la venían siguiendo y que no sabía cómo escapar de ellos, a lo que le respondí que se tranquilizara, que si quería le prestaba mi teléfono para que marcara a su casa y que viniera alguien por ella, lo que aceptó, y después de colgar,
Me dijo que ya se había comunicado con su mamá, que no tardaba más de 30 minutos en llegar, por lo que me ofrecía quedarme para acompañarla. Y mientras esperábamos, me platicó algunas cosas de su vida, como la colonia en la que estaba su casa, dónde estudiaba y dónde trabajaba su papá. Pero justo cuando me estaba contando esto, de repente me dijo: «No te pongas nervioso y no seas muy obvio, pero las personas que están allá, en la esquina, son las que me vienen siguiendo». Y cuando volteé, vi a dos sujetos que venían vestidos con pants y con gorra, los cuales tenían un aspecto bastante extraño, porque no se podía ver ningún detalle de sus caras, ya que era como si sus rostros fueran sombras completamente negras. Pero como yo estaba asustado y nervioso, no le di mayor importancia, pensando que quizá había sido un efecto visual de la iluminación del metro, la cual no me había permitido ver su cara. Pero cuando regresé la mirada para decirle a la chica que no los viera y que los ignorara, me di cuenta que ya no estaba junto a mí, y por más que busqué con la mirada, no la vi por ninguna parte, ni a ella, ni a los tipos que me había señalado, lo que me dio bastante miedo, haciendo que me levantara rápidamente del piso y que me fuera caminando rumbo a los andenes de la estación, completamente confundido con todo lo que acababa de pasar. Porque yo había visto a aquella chica, había platicado con ella y podría jurar que era totalmente real. Pero por otro lado, era inexplicable que hubiera desaparecido de la forma en la que lo hizo. Sin embargo, en toda esta experiencia, lo que me dejó más impactado fue cuando marqué al número que dejó registrado en mi teléfono aquella chica, porque cuando me contestaron, me dijeron que estaba llamando a un asilo de ancianos, regañándome por hacer la llamada, ya que según lo que me dijeron, marcaban varias veces a la semana, contándoles la misma situación sobre la joven que estaba perdida en las instalaciones del metro. Situación que me dejó con muchas dudas al aire sobre la identidad de esta joven, que parece huir incansablemente en las instalaciones de este lugar. Si estás disfrutando de los relatos de esta noche, deja tu like. El metro que iba al infierno. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rosa y esta noche te escribo para compartir con todos ustedes una experiencia que me ocurrió en el metro, la cual, si bien es corta en relación a las historias que se cuentan en el canal, fue bastante impresionante para mí y para todas las personas que lo presenciaron. Todo sucedió una tarde de jueves en el metro Merced. Esa vez llegué a esta estación después de surtir las compras de mi negocio, y desde que entré a las instalaciones no noté nada fuera de lo común, ya que estaba el policía que siempre solía estar en los torniquetes. La iluminación de las instalaciones no fallaba, había gente por todos lados, la mayoría evidentemente después de haber visitado el mercado, y tanto en las bocinas como en las pantallas de la estación se mostraban los videos y anuncios publicitarios que siempre se suelen mostrar. Lo único atípico de aquella tarde era que el andén se veía un tanto sobrepoblado, como si el metro ya llevara varios minutos sin pasar, pero los que usan este medio de transporte saben que no hay nada raro en esto, ya que los retrasos en el metro están a la orden del día y los arribos a la estación nunca se cumplen en el tiempo estimado que se muestra en las pantallas, por lo que esto tampoco llamó mi atención. Así que lo único que hice fue recargarme en una de las paredes para seguir esperando en la zona de mujeres, para descansar un poco, debido a que llevaba 2 bolsas pesadas cargando, y mientras lo hacía, solamente miraba a las personas que ya se habían desesperado, asomándose hacia el túnel, esperando la posible llegada del metro.
y después de 10 minutos, la desesperación también me invadió a mí, porque sabía que el metro vendría llenísimo y que seguramente no me podría subir. Recuerdo que estaba pensando en esto, cuando de pronto escuché el clásico sonido que se oye cuando el metro va llegando a lo lejos a la estación, por lo que fijé mi vista en el túnel para confirmar que viniera del lado en el que yo estaba esperando. Y justo cuando lo hice, vi que todas las personas se empezaron a alejar de la zona de vías, pegándose a la pared, notablemente asustadas, lo que me puso en alerta de inmediato, pensando que posiblemente había pasado un accidente, pero lo extraño era que el sonido del tren se escuchaba cada vez más cerca y más fuerte, y junto a él se oían una serie de gritos, quejidos y lamentos que me helaron la piel de inmediato. Y justamente en este momento, cuando estaba más sorprendida y confundida con todo lo que estaba pasando, vi entrar a la estación al metro en cuestión, el cual era completamente distinto a los metros que suelen circular regularmente, ya que este tren tenía las luces completamente apagadas y su aspecto denotaba un evidente descuido en todos los aspectos. Y lo más extraño de todo era que la cabina del conductor venía vacía, así como cada uno de los vagones, pese a que el metro seguía avanzando y a que dentro de él se podían escuchar aquellos desgarradores gritos. Aquella experiencia fue horrible y traumante, pero también fugaz, porque el metro pasó a una alta velocidad que era totalmente anormal, dejando a su paso un caos total, porque todas las personas que estábamos ahí entramos en un estado de pánico, gritando y pidiendo ayuda, pensando que aquel metro chocaría, provocando un horrible accidente. Pero cuando llegó el personal de seguridad y las autoridades, solamente se dedicaron a calmar a los usuarios, diciéndonos que todo estaba bajo control, que ya habían reportado el incidente y que no habían detectado ninguna unidad fuera de control como la que habíamos descrito todos los usuarios que estábamos en aquella estación. Esa tarde llegaron varios trenes después, incluso un par de ellos vacíos, para desahogar el gentío que se había acumulado. Y esa misma tarde, cuando entré a las redes sociales, vi varias publicaciones de las personas que habían visto todo esto. Pero al día siguiente, cuando intenté darle seguimiento a la situación, me percaté que todas aquellas publicaciones habían desaparecido y que literalmente era como si aquello nunca hubiera sucedido, provocando en mí una horrible confusión, porque yo sé que lo que vi fue real y sé que todas las personas que estaban ahí también lo vieron, pero por algún motivo también pareciera ser que nada de eso sucedió, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. La predicadora. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Inés y esta noche te escribo para contarte una anécdota que me sucedió hace unos 10 años en el metro de la Ciudad de México. Todo sucedió una tarde cuando tomé el metro en la línea 2 para ir de regreso a mi casa después de la escuela, por lo que me subí en Nativitas para ir en dirección a Revolución, que era donde me iba a bajar. Y en la primera parte del recorrido no sucedió nada extraño, al contrario, era un día común y corriente, ya que incluso se subieron a vender las mismas personas de siempre, e incluso vi a varios de los usuarios que normalmente solía encontrarme a esas horas del día. Pero justamente cuando el metro entró en su parte subterránea, tras dejar la estación San Antonio Abad, escuché que se había subido una señora que ya había visto anteriormente en el metro, la cual se caracteriza por ir predicando la palabra de la Biblia en un tono bastante intenso
y hasta cierto punto agresivo. Los que son de la ciudad, estoy segura que en algún momento de su vida se encontraron con ella y saben lo incómodo que era cuando se subía al vagón en el que ibas viajando. Por lo que esa vez solamente intenté mirar hacia otro lado, ignorándola como siempre, para evitar llamar su atención. Pero justamente en ese instante, el metro se detuvo en medio del túnel, y después, las luces del vagón comenzaron a parpadear. Momento que aquella mujer aprovechó para gritar: «Ya viene él, viene por los impuros, que han dedicado su vida al mal». Y tras esto, el vagón se quedó completamente a oscuras. Y en medio de esta situación, la mujer se comenzó a reír, primero de una forma normal, acorde a una mujer de su edad, pero después, la risa se tornó gruesa y grotesca, y con este mismo tono gritó: «Yo ya estoy aquí, estoy junto a vosotros, y todos estamos condenados al mismo final». Y después de esto, la mujer siguió riéndose a carcajadas con aquella horrible y gruesa voz, mientras varias usuarias comenzaron a gritarle cosas relacionadas con la religión, y cuando estaba el ambiente más tenso, entre las carcajadas de aquella predicadora y los reclamos de las mujeres, el vagón encendió sus luces, y segundos después comenzó a avanzar, y prácticamente al instante, la predicadora dejó de reír, volteando a ver confundida a todas las mujeres que le gritaban. Esa vez se me hizo raro ver a esa señora confundida y hasta cierto punto temerosa, porque anteriormente la había visto pelear varias veces con los usuarios cuando la contradecían o cuando le decían que se bajara, pero en esta ocasión en verdad parecía confundida, bajándose en la siguiente estación, corriendo como si estuviera huyendo de aquella situación. Esa tarde el viaje continuó como una tarde normal, supongo que porque las demás usuarias pensaban que aquello había sido un tipo de actuación de parte de esa mujer, pero en mi caso nunca la vi haciendo algo similar, y la voz que salió de su garganta esa tarde, estoy segura que no pertenecía a ella, no solo por el grotesco tono que tenía, sino también porque de ella salía un tipo de eco, como si fuera más de una voz la que gritó todo eso. Honestamente, no sé qué fue lo que pasó aquel día, pero solo lo quise compartir porque es algo que me da mucho miedo y que me pone muy nerviosa cada vez que lo recuerdo. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de horror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un par de enlaces con las 2 entregas anteriores de estos especiales. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un caracol. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.